Hola, ¿qué tal, gentil auditorio del canal Visión B? Me da mucho gusto estar otra vez con mis queridos alumnos y destacados de la Facultad de Economía, Aldo Sánchez, Jorge Verdugo. Muchas gracias por estar otra vez aquí en el canal. Vamos a retomar, teníamos ahí por problemas que todo el mundo son de dominio público. Habíamos suspendido un poco las grabaciones directas, digamos, prácticamente en vivo de videos. Lo estábamos haciendo solamente de manera virtual, pero a partir de este día pues ya retomamos otra vez las grabaciones para el canal. Entonces pues muchas gracias, Aldo, y gracias, Jorge. Y pues vamos a entrarle. El día de hoy queremos conversar con ustedes, gentil auditorio. La cuestión, hubo un cambio de gobierno recientemente, ¿sí? Se acabó un sexenio y empezó otro en México. Y de hecho la presidenta actual, Claudia Sheinbaum Pardo, prácticamente lleva un mes de estar en el poder. Y bueno, pues como todo gobierno nuevo que llega con muchos proyectos, con muchas ideas de avanzar. Obviamente, pues hay una serie de problemas en la economía que siempre ha habido, hay problemas estructurales, problemas de otro tipo que tienen que ver con la seguridad pública, problemas políticos, problemas hasta a nivel internacional. Pero bueno, en ese umbral o en ese mar de problemas tenemos que priorizar y ver realmente a partir de un diagnóstico realista qué es lo que realmente se puede hacer. Entonces, el día de hoy queremos comentar algunos de esos proyectos y dar sobre todo nuestra opinión de cuál es nuestra perspectiva sobre pues, el acontecer económico del corto y mediano plazo de este nuevo gobierno. Entonces, pues yo quisiera empezar simplemente dando algunos datos muy breves del cierre del sexenio pasado. Aquí hay algunos pequeños elementos que vamos a destacar. México ahorita está atravesando por una tasa de desempleo muy baja a nivel internacional. Eso es positivo para México. Tenemos una tasa de desempleo del 2.6%, un nivel muy bajo, inclusive por abajo de la mayoría de los países del mundo y integrantes de la OCDE. Eso quiere decir que, pues bueno, tenemos al menos, con todas las problemáticas que hay, tenemos una tasa de desempleo abierta muy reducida, ¿no? Más baja que inclusive la de Estados Unidos y de otros países, por ejemplo, de Europa. Otro de los elementos que generan mucha estabilidad macroeconómica es la cantidad de reservas internacionales que tenemos. Estamos hablando de poco más de 225 mil millones de dólares, una cantidad pues nada despreciable para respaldar el peso en caso de una corrida contra nuestra moneda. Últimamente hemos visto que el tipo de cambio sí se ha movido, se ha depreciado, se ha movido hacia la alza, cercano, ha tocado la barrera, digamos, de los 20 pesos por dólar, pero pues sube, baja, pero de alguna manera, esta inestabilidad en el tipo de cambio, hay quien dice que esto está metiendo mucha presión la elección presidencial de Estados Unidos y lo que están haciendo economías como China, que recientemente anunció un plan, digamos, fiscal de ayuda a su economía muy fuerte, donde va a presionar obviamente la tasa de interés hacia la baja y va a aplicar una política fiscal pues expansiva. También se junta con una cuestión de la baja de la tasa de interés de Japón. Entonces eso ha metido ruido al tipo de cambio. Esperemos que pasando esas coyunturas el tipo de cambio renueve y se mantenga un poco más estable, ¿no? Pero tendríamos que inclusive que acostumbrarnos a tipos de cambio del nivel de 20 pesos, que es un tipo de cambio, digamos, en términos reales, no tan depreciado como se esperaría, al menos para los cierres de sexenio. Y un elemento más, ya para darle la palabra aquí a mis estimados alumnos, un logro del sexenio pasado es haber logrado, sí, alcanzado reducir la pobreza en 9.5 millones de personas. Yo creo que eso es algo sorprendente y algo que pues muy pues trascendente como economía, como gobierno, decir que estamos reduciendo los niveles de pobreza. Hasta ahí me quedo porque hay muchos más elementos que podemos platicar, pero a través de la plática ahí van a salir más elementos. Entonces, a ver,
¿cómo ven ustedes, Aldo o Jorge, el que quiera, cómo ve el desenvolvimiento económico actual? O sea, ¿cómo miran ustedes, digamos, lo que está pasando actualmente? A ver, Jorge. Pues en términos generales, hablando del sexenio de AMLO que acaba de acabar y Sheinbaum, que es la que continúa esa transformación o ese plan de acción de gobierno, pues aquí hay que hacer una diferenciación, siempre que hablamos de estos temas, hay que hacer una diferenciación entre crecimiento económico y desarrollo económico. En términos puramente de crecimiento económico, fue bastante mediocre el trabajo económico de AMLO en el sentido solamente del PIB. Solamente nos fijamos en ese indicador, ya que hubo una tasa de crecimiento de alrededor del 1% anual. Pues en sus 6 años el PIB solamente creció el 6%, siendo que en economías, obviamente guardando las proporciones, como China o algunas economías asiáticas, eso lo crecen en un año. Obviamente hay que entender el contexto, pero para tener referencia. En términos puramente económicos del PIB fue bastante pobre, pero también en términos de desarrollo económico, es decir, en mejorar las condiciones de vida de las personas, la cantidad de proyectos que hizo AMLO y que dejó para continuarlos durante el sexenio de Sheinbaum, pues son bastante importantes que vamos a ir viendo más adelante. Jorge. Bueno, pues una cosa muy importante sobre lo de la pobreza, me parece que es el más grande logro en cuanto a la economía, es la pandemia lamentablemente nos pegó muy fuerte y dejó 5 millones de pobres más. Que en el mismo sexenio no solamente se recuperaron los 5 millones de pobres, sino que además salieron 9 millones de personas de la pobreza. Eso es un número, la verdad, muy importante y demuestra pues que sus políticas, por más criticadas que sean por algunos sectores de la población, han funcionado en el caso de la pobreza extrema. La otra cosa que es de halagar, y se lo han halagado incluso internacionalmente, es el manejo de la deuda pública. El manejo de la deuda, que llamamos deuda externa, y todo lo que es la política fiscal. López Obrador dejó un aumento en la recaudación en muchos rubros de casi el 60%. Es un aumento muy importante en nuestra base de impuestos y aún así sí terminó teniendo cierto déficit en su último año. Pero comparado con, tenemos una gráfica que estaba viendo el otro día que era el sexenio Peña Nieto. Los pobres, los millones de pobres, Peña Nieto no sacó gente al pobreza. Peña Nieto terminó con números negativos en cuestión de pobreza. Y endeudó más. Peña Nieto duplicó su deuda externa. Ajá. ¿Y qué proyectos dejó? Y si te vas a los proyectos que dejó, terminas en, lamentablemente, pues las carreteras que hacen todos los presidentes. Claro. Y aquí tienes 9 millones de pobres. No estás duplicando la deuda. No se duplicó, de hecho, fue un aumento en proporción con el PIB. Es igual, es el mismo. Y pues me parecen logros muy importantes y además los proyectos, ¿no? Ahora, podríamos pensar, obviamente, pues hay cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Como todo gobierno. Hay cosas muy positivas, como tú señalabas, Aldo. Hay una serie de proyectos insignia que son muy trascendentes y que van a seguramente continuar en este nuevo gobierno y que se refiere, pensemos, por ejemplo, en el Tren Maya, pensemos en la refinería Dos Bocas, pensemos en el tren transísmico, por ejemplo, que te digo, yo lo he reiterado en otros videos, para mí uno de los proyectos más trascendentes que va a tener logros muy importantes en el mediano y largo plazo es el tren transísmico. O sea, el haber conectado digamos, dos océanos, al menos ahorita, simplemente por vía férrea, que va a ser para carga, pero en un futuro se piensa hacer para pasaje. Inclusive después creo que existe la idea de hacerle una carretera por un lado, de tal manera que va a fluir mucho el tráfico de carga, de personas, y se van a desarrollar polos de desarrollo industrial sobre esas vías. O sea, quiere decir que eso va a traer mucha trascendencia, o sea, va a trascender mucho en el mediano plazo en el desarrollo, o le va a impactar el desarrollo regional en esa parte del país. Creo que pues hay cosas positivas. Obviamente hay que entender que hay cosas negativas, como tú señalas, Aldo, pues un crecimiento relativamente bajo, muy pobre. Si ya lo sacamos como promedio anual, es un
poco menos del 1% anual. Y bueno, otro gran pendiente que se queda es el que tiene que ver con la seguridad pública. La seguridad pública es un dolor de cabeza y díganos a nosotros que no sabemos en Sinaloa de eso. O sea, es algo complicado, pues entonces yo creo que sí hay muchas áreas en las cuales se puede mejorar y lo que deseamos a este nuevo gobierno que inicia, pues que realmente logre avanzar. O sea, si Sí, no, pues ¿cómo? por ejemplo, el cambio de la Secretaría de Seguridad, no lo voy a tocar aquí porque Sí. es otro asunto, pues, pero hay muchas cosas que mejorar. Lo que me termina gustando o termino aprobando yo de este gobierno fue el tener una idea hacia dónde ir, ¿no? A mí que me gustan las economías planificadas, el ir planificando un poco más qué se va a hacer con el presupuesto público, pues es una gran diferencia y se ven los datos. Termina siendo una gran diferencia. Ahora, Aldo, ¿qué vamos dando el salto, vamos avanzando? ¿Qué proyectos de los que hemos escuchado por ahí? Porque ya hay todavía no se presenta el Plan Nacional de Desarrollo. La ley marca que el presidente que llegue tiene 6 meses, hasta 6 meses para hacer un Plan Nacional de Desarrollo. Pero obviamente todo gobierno que llega presenta hasta sus 100 puntos a seguir o sea, obviamente hay mucha información. Desde lo que ha habido hasta ahorita, no sé si quieras platicarnos alguno de los proyectos que te ha llamado la atención, Aldo. Sí, claro. Primero, fundamental, yo coincido con eso, con Jorge, de que la planificación es fundamental. Yo estoy muy joven, no me tocó ver o no seguir tanto los gobiernos anteriores, pero me parece que esto es muy novedoso, el sentido de estructurar también un plan para el país. ¿Qué estrategias se quieren, o sea, perdón, qué sectores se quieren impulsar para tener un plan y qué áreas de México se quieren desarrollar? Pues en el norte el tema de la energía por el sol o el litio que se están encontrando yacimientos, en el sur ponerlo al nivel de infraestructura con el resto del país. O sea, hay una visión general del país que yo creo que gobiernos anteriores no lo tenían. Obviamente esto es parte papel y parte realidad porque ya se han materializado muchos proyectos, pero pues todavía falta pues ponerle mucho ojo y nunca aplaudir, sino cuestionar al gobierno sobre estos proyectos. Yo creo que el primero que podemos tocar sería el de los semiconductores, que va a venir en NVIDIA, me parece. Jorge, ¿tienen algún A ver, comentario? Jorge. Esto es algo muy importante. De hecho, yo creo que en México, bueno, de hecho, en este lado del mundo no dimensionamos lo importante que es esto. Algo como fabricar este tipo de procesadores nos puede llevar directamente a pasar de la vías de desarrollo al desarrollo. Pero vamos a explicar un poquito el negocio. Lo que viene es una fabricadora que es Foxconn. Es la fabricadora de electrónicos más grande y poderosa del mundo. Foxconn. Foxconn. Ok. Tiene sede en Taiwán, me parece, ¿no? Sí, es correcto. Pero Foxconn fabrica chips que son de la autoría y el diseño de Nvidia, que es una empresa de Occidente. Entonces, este tipo de procesos son tan especializados, son tan difíciles, son tan complicados a nivel manufactura. Estamos hablando de que el hacer un procesador es hacer un sistema de compuertas gigantesco que se puede extender a kilómetros. O sea, la superficie de aquí, de CU de la UAS, no alcanzaría si los pusiéramos en un tamaño en el que se diseñan para poner el sistema de compuertas de un procesador. Son millones y millones de compuertas que se ponen y luego se miniaturiza a una escala nanométrica. Y entre más chica la escala, más compuertas, más procesos te caben pues ahí. Okay. Y también como es más pequeño, también menos energía gasta. Entonces lo que se empieza a buscar es una arquitectura, porque es como diseñar una ciudad, es una arquitectura para poner eso y además poder generar el proceso especializado para miniaturizar lo suficiente eso. Una cosa se escucha súper complicado y es más complicado todavía de lo que se escucha. Una cosa como esa no debería ser tan barata como se entrega. Y eso que no son baratos los procesadores, pero no debería ser tan barato. El problema es que también estos gigantes asiáticos se han especializado tanto en producirlos tan bien y tan rápido y han automatizado tanto los procesos que el problema es diseñar la primera arquitectura y luego diseñar la manufactura para producirlo en serie. Una vez que se diseña esa inversión inicial, no es tanto material y se producen en masa. Entonces,
Es una especialización muy importante, muy difícil, muy complicada, y por tanto se produce en muy pocas partes del mundo. Para el mundo que tienen personal súper calificado y empresas muy poderosas. Ahora, ¿esta empresa va a venir a México? Foxconn va a instalar la fábrica de semiconductores en México y será la más grande de todo Occidente. Y la sede principal, o la sede donde pienso ubicar es En Guadalajara. Guadalajara. Ok, pues bien por nuestros compañeros de Guadalajara. A ver, Ale. Eso es un gran escenario, pues, y es verdad y tiene bases para decirlo. El decir que una inversión de ese tamaño nos puede catapultar a otro nivel, pues. La cosa es el ver cómo se realiza esa inversión, porque hay críticas acerca de cómo se maneja México con la inversión extranjera directa, pues. Que el plan siempre ha sido, o nuestro recurso, nuestro bono es entregar mano de obra barata para que las empresas operen. Todo el tema de maquilas en el parte del norte, pues esa es la forma en que opera México, como ha operado, pues ofrecer mano de obra barata. Ahora, si bien esta empresa de NVIDIA a crear microprocesadores, si queremos realmente tener pues un peso de negociación, un poco de dignidad, desde el gobierno pues, tendría que establecerse un plan de no solamente entregar mano de obra barata, produzcan estos chips y manden las regalías, el capital o lo obtenido a sus países de origen y que muy poco se quede aquí. Lo que se tiene que hacer, bueno, lo que ha hecho China, que es un ejemplo de una economía que hace muy poco salió de la pobreza, fue que cada empresa que se estableciera en el país China, que eso Estados Unidos lo aprovechó mucho, ahora es la fábrica del mundo, imaginemos qué tanto lo aprovechó Estados Unidos, pero China no simplemente le dio sus 1.000 millones de personas para que trabajaran de forma barata, sino que les exigió que cada empresa que se estableciera en China, el 50% tenía que ser socios locales. O sea, si llegaba Nvidia, si llegaba Volkswagen en Europa a China, 50% eran alemanes y 50% era chino. ¿Qué provoca esto? Que el capital humano se desarrolle y que las patentes o los procesos no solamente vengan de los extranjeros, aplicarlos aquí, producirlos y se va el dinero. Es bien el conocimiento extranjero y se interioriza en el país, se interioriza en las pues, mentes, unos ingenieros, unos directores mexicanos, y así hay una crisis diplomática, una crisis geopolítica, se van estas empresas o tenemos roces con esa nación. De todas maneras no se van los empresarios y se va el conocimiento, sino que el conocimiento ya permeó aquí. Hay que ver si desde el gobierno tienen algo relacionado con mejorar el capital humano a través de esta serie de acciones, no solamente regalar mano de obra. Claro, pero en este caso, el tipo de chips que le dicen super chips, no son super chips, pero le dicen super chips, son chips de GB200 que son especializados en inteligencia artificial. O sea, lo más top de lo top que en la industria. Ese tipo de chips los produces nada más en Taiwán. El poder geopolítico que te da controlar la alta tecnología porque al final está en tu país. Claro que se debe de establecer el cómo interiorizar ese conocimiento y estoy de acuerdo. Pero el mero hecho de tener algo tan escaso como la producción de chips, tan escaso la producción, pero al mismo tiempo tan necesario, es algo muy importante. De hecho, cuando revisamos la noticia, mi hermano pues es interesado en estos temas, estudia ingeniería electrónica, no podía creer la noticia. La tuvo que restaurar, ¿ves? ¿Qué dijo? Porque es una cosa muy impresionante. O sea, si tú piensas en un país donde instalar esto, no se te viene a la cabeza México. Porque es dar un salto muy de gigante, pues, o sea, si en México a duras penas estamos desarrollando industria de cosas más sencillas, irte directamente a la tecnología de punta es algo impensable. Esto es lo más top que puedes hacer a nivel de industria, pues. O sea, podríamos decir que México, de concretarse, que al parecer va a ser, de que se venga esta empresa a México, a Guadalajara, a producir ese tipo de chips, va a dar un salto cuántico en esa tecnología, en ese tipo de tecnología. Ahora, efectivamente, Aldo, tú tienes mucha razón. Voy a recordar una lección básica de economía. Cuando analizamos el desarrollo, cómo los países pasan del subdesarrollo al desarrollo. Los últimos países que han logrado son los del sudeste asiático, incluido Taiwán, por lo mismo, Corea, Hong Kong y Singapur. Esos cuatro, los tigres, así se le denomina en la literatura, los cuatro tigres del sudeste asiático, lograron digamos, en el último tramo, digamos, los últimos 50 años del siglo XX, lograron pasar al desarrollo. ¿Cómo lo hicieron?
una de las estrategias es efectivamente la que tú has comentado. Es decir, oye, me abro el capital a la inversión extranjera directa, pero condiciono, primero, a dónde quiero que esa inversión llegue. Segundo, que un porcentaje o una cantidad de eso que genera, pero no del capital, sino del conocimiento, del know-how, se quede en nuestro país. O sea, quiero que no nomás lleguen a contratar obreros en el trabajo operativo y más duro y más mal pagado. No, quiero que contrates también ingenieros de aquí. No quiero que traigas al que sabe, lo traes de afuera y al que no sabe, lo agarras de aquí. No, quiero que hagas un mix, que los combines para que si algún día te tienes que ir, pues el conocimiento ya permeó, ya se quedó. O sea, es inclusive que desarrolles proveedores. Y esa filosofía prácticamente ya se está siguiendo o se piensa seguir en México. Ojalá que sea el caso que ahora con esta empresa que se va a venir de productora de chips, de Nvidia, realmente pues vaya permeando el conocimiento para que eso prospere, acompañada de otros proyectos como es la digitalización, los procesos que se tienen planeados de avanzar en el desarrollo tecnológico para que facilitar, obviamente, la inversión en todo el país. Pero sí tienes mucha razón. Y eso se logra, no quiero verme tan cargado, pero a través de una economía planificada. Si dejas al libre mercado actuar, estas empresas nunca van a integrar a gente local, o sea, eso no está dentro de la lógica del capital libre, pues. Eso se hace desde una economía planificada, desde un gobierno. En ese sentido, qué bueno que el actual gobierno, o sea, la presidenta, al menos hasta lo que se avisó ahorita, dice, vamos por esta línea. Una línea un poco más donde está pensando en crear empresas del Estado. Por ejemplo, pensemos en el litio. ¿Qué dice? Vamos a crear una empresa del Estado donde va a desarrollar un auto eléctrico. ¿Y dónde? En Sonora, porque ahí está el litio. O sea, el polo de desarrollo del auto eléctrico lo piensan desarrollar en Sonora. Y a través de una empresa, digamos, que se va a fusionar y que se va a incorporar el conocimiento de las universidades, de los centros de investigación, del conocimiento extranjero y, digamos, del capital nacional para que pueda avanzar. Y bueno, yo creo que en un futuro ese es el desarrollo. O sea, tenemos que aprovechar las ventajas que nos dio la naturaleza y que nos da la naturaleza y el conocimiento que podemos acumular y desarrollar, pues para avanzar en el desarrollo. Ojalá que podamos seguir avanzando ahí. O sea, qué bueno que mezclamos los temas ahí. Pero ahora, hay otros proyectos. O sea, no son los únicos. Qué bueno que vamos a avanzar. ¿Tienes algún otro proyecto que quieras destacar, Jorge? Bueno, primero para terminar el tema de los semiconductores, quiero decir que si me preguntas a mí, se desarrolla como debe, esta es la noticia del sexenio. O sea, no va a haber una noticia más importante en el sexenio que esta fábrica de Foxconn, ¿verdad? Y en este caso, recordemos el caso de Taiwán. Cuando los estadounidenses tienen presiones comerciales y entre la presión está Taiwán, es una guerra y una presión comercial impresionante porque es de donde sacas toda la tecnología. Hay un concepto que dice que un país debe ser responsable de su propio alimento para ser poderoso, de su alimento, de su energía y de su tecnología. Y la verdad es que en este momento, para tecnología punta, ningún país del mundo lo es, porque todos dependen de Taiwán. Y Taiwán, a su vez, depende de desarrollar, de fabricar la tecnología que ya viene diseñada, pero desde los Estados Unidos. Entonces, esto es un punto que les va a liberar primero esa presión a Taiwán, les va a liberar esa presión geopolítica, y por otro lado, pues nos va a convenir a nosotros. Geopolíticamente, ¿por qué Estados Unidos defiende a Taiwán? Porque quiere mantener su influencia en Asia, pues. Tiene todo ahí el estrecho de... O sea, todo el comercio que pasa por Asia es importantísimo. Obviamente, Estados Unidos no le quiere dar paso libre a China que haga lo que haga en el mar de China Meridional, pues. Pero si Taiwán, históricamente, China lo reclama como una isla de ellos. Supuesto, pues, es otro punto. Si Estados Unidos deja de apoyar militar y ideológicamente a Taiwán, China tiene más facilidades para anexionar finalmente a Taiwán, que finalmente lo va a hacer. Lo proyecta. Bueno, pero... Bueno, está brindando poniendo aquí a México. Bueno, pero sí, creo que tienen mucha razón ustedes. O sea, la tecnología es un elemento fundamental y en este caso concreto de México, qué bueno
que se está tomando la decisión de que se venga a México NVIDIA, a Guadalajara, y que empiece a, pues, a manufacturar, a fabricar chips, que bueno, acuérdense que hay hasta se ha acuñado la frase de la guerra, la crisis de los chips a nivel mundial, todo lo que está detrás. Yo creo que es muy importante que en este contexto pues esté sucediendo esto en México, y efectivamente, como tú dices, Jorge, a lo mejor es la noticia del sexenio, junto con algunas otras que se van a desarrollar o que están por llegar, pero yo creo que tecnológicamente, en la tecnología, eso es muy importante. ¿Qué más tenemos, Jorge? Bueno, esta es una noticia que de hecho ya hemos tocado en el canal, que es la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que tiene el objetivo, pues, de empezar un proceso de digitalización. Bueno, ya está empezado el proceso de digitalización técnicamente, pero se tiene que acelerar y tiene que haber una entidad que haga que este proceso sea efectivo. Entonces, en el caso, pues esto consta de fases o de principios, ¿verdad? Vamos a abordarlos, aquí lo tenemos. Primero, implementar el proceso de simplificación y de digitalización más radical de la historia. Es el principio esencial, ¿no? Y pues la implementación de una activo que se llama llave MX como identidad digital, como una identificación digital que le habilite los servicios en línea a la gente. Esto del lado del Estado. Todos los servicios del Estado, tu llave MX, tu identificación, y vas a acceder a estos medios digitales. Bueno, otro de los principios que es para todas las personas. Todas las personas deben de tener esta alternativa de conectividad. Y pues otro de los principios es que todas estas funciones tecnológicas, todo el respaldo técnico que se ocupe, tiene que venir del propio país. O sea, no vas, si ocupas un proveedor de servicios en la nube, de servicios de internet, de servicios de inteligencia artificial, tiene que ser de aquí de México. No vas a importar ese servicio. Y la otra, simple, el otro principio, y lo que más ha sonado, lo más útil, pues sería la simplificación de todos los trámites, ¿verdad? Hacerlos más rápidos, más efectivos. El otro principio también sería que sea todo el día, todos los días, 24/7. 24/7. Y el último principio, y uno de los más importantes, la ciberseguridad. En México sí hay policía del internet, sí hay ciberseguridad, pero la verdad es que es muy pobre, y con todo este proceso de digitalización, evidentemente vas a ocupar ampliar esa ciberseguridad. Entonces, me parecen principios, obviamente son los principios y tienen que sonar bien, pero en el papel suena muy bien. Bueno, pues qué bueno que se va a crear esta agencia, digamos, de digitalización y tecnología en México, que va a venir a contribuir a reducir los trámites, que va a venir a 24/7, que puedas prácticamente a facilitar y agilizar y a bajar el costo de apertura de nuevos negocios, de hacer los trámites propiamente desde tu casa, desde el laptop, o sea, o de una computadora, o sea, donde va a facilitar. Aquí quiero decirles más una nota. Hace tiempo leí una noticia de que Estonia es el país más digital del mundo, donde el 95% de todo lo que hace el gobierno lo pueden hacer desde una computadora, que sería como a donde debemos de aspirar, ¿no? De donde debemos de aspirar. O sea, para esos países abrir una cuenta bancaria desde tu casa no es ningún problema. Manejar tus recursos desde tu celular no es ningún problema. Sacar un permiso de agua, de licencia, de construcción, de lo que tú quieras desde tu computadora no es ningún problema. O sea, quiere decir que hacia allá tenemos que aspirar. Pues bueno, qué bueno por este gobierno que se han iniciado y que han pensado en digitalizar todos los procesos y servicios que presta el gobierno. Pero antes, no sé si sea, digo, que podemos abordar en otro tema, yo creo que sí, porque es extenso, pero antes de aspirar a eso, también deberíamos ver el tema de la informalidad, pues que está en el tema del 50% de informalidad. Entonces, es difícil empezar a digitalizar los procesos y todavía tienes al 50% de la población ¿Sí? informal. Yo creo que, de hecho, precisamente esto va primero. Se complementa con eso. Sí, o sea, el hecho de hacer más fácil, ahorita vamos a ver los objetivos, porque afortunadamente hay objetivos y no son cosas tiradas al azar. Si se cumplen los objetivos, pues va a ser más fácil integrarse a la formalidad. Sí. Que de hecho, el proyecto que tenía, ¿cómo se llamaba? Raquel Buenrostro, era traer gente a la formalidad. Y eran unos procesos de fiscalización muy interesantes, los podemos abordar en otro video, que se siguen implementando.
Sí, pues tiene razón porque, por ejemplo, ¿por qué estaría yo en la informalidad vendiendo, haciendo una actividad económica? Porque a lo mejor me es difícil, es engorroso, es costoso, no quiero perder tiempo, me cuesta cierto dinero, me va a tardar 3 meses en un trámite de apertura o la licencia de salud me va a tardar 45 días y yo quiero vender los sushis ya, por ejemplo, no esperarme 45 días. Y si ahora me dices que lo puedo hacer y 24 horas lo tengo, bueno, pues Es yo que creo que eso lo va a engorroso ayudar a de que me esto formalice, pues a lo mejor. es súper engorroso hacer trámites. Sí, 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 O sí. sea, de hecho es un nido de corrupción. Sí, O sí. sea, tú para sacar una cita y ocupas varias porque no te lo resuelven en una, terminas pagando dinero porque Así nunca es, hay. así es. Entonces, esto es muy importante. Vamos a ver los objetivos y si no se cumplen, pues ya pueden pedir explicaciones. Qué bueno que hay objetivos. Pues primero quieren pasar la simplificación y digitalización de la inversión, trámites pasar de 53 a 30. Los años promedio para los trámites quieren que sean de los 2.6 que tienen ahorita a 1.3. Requisitos totales, esta es una cifra extraordinaria de reducción de 490 a 270. Eso sería muy bueno los requisitos. Son trámites para las inversiones, Sí, pues, sí, para abrir un negocio, pues. Ahora, la reducción de los trámites y tiempo para inversiones también. Quieren reducir al 40% los números de trámites, que bueno. Reducir el 50% número de requisitos, que bueno, y con atención 24/7 todavía más rápido. Y por tanto, si ya tienes esto, pues reducir un 50% a tiempo de resolución. Si se cumplen esos objetivos, yo creo que va a ser un avance muy bueno y va a tener que entrar a la formalidad. Si es un problema lo de la informalidad en México, pero pues hay que construir bases para que eso se dé, políticas para que esto se dé. Qué bueno. Ahora, pasando a otro tema, Aldo, otro de los pendientes que tenemos ahí estratégicos es la renegociación del TEMEC para el 2026. Bueno, pues se ha dicho mucho, está eso ahí. ¿Cómo miras tú ese asunto del TEMEC? ¿Qué tan importante es y qué es lo que podemos esperar de esa renegociación del TEMEC? He de admitir que no tengo muy estudiado el TEMEC. Cuando estudio temas geopolíticos me voy más a Asia, África, y realmente sí he desatendido la parte local, pero sí tengo ciertos datos que son bastante relevantes en cuanto al comercio bilateral entre México y Estados Unidos, que se da a través del TEMEC y bueno, Canadá ahí también como un agregado. Desde la parte discursiva de México, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ahora la va a encabezar el señor, ay, no Marcelo, no recuerdo a quién, no se recuerdan a quién puso. ¿A Secretaría de Economía? No, al secretario de Relaciones Exteriores. De la Fuente. De la FA. Bueno, ha hecho ciertos discursos que, claro, pues entienden, es discurso, es política, que entre México y Estados Unidos no es una competencia, es una complementación y entre ambos generan condiciones favorables. O sea, eso es palabrería cuando ves los datos, que ves que México, del 100% de 100 productos que produce, el 75 van para Estados Unidos. Y si lo haces viceversa, de 100 productos que exporta a Estados Unidos, solamente 15 van a Estados Unidos. Claro está A México, perdón. Claro que está el dato de que ahora somos el principal socio comercial de Estados Unidos, pero hay que ver por qué se dio eso. No fue por un aumento exponencial en las exportaciones de México a Estados Unidos, sino en un deterioro en las relaciones con China. Pues simplemente iba la tendencia, baja China y sube México. O sea, pues, México aprovechó la coyuntura, claro, pues. Claro, la noticia es por un desplazamiento de las exportaciones con China. Sin embargo, entre más leo y más me informo de estos temas, me voy dando la idea de que realmente no es viable la idea de relacionarse con el tema de los BRICS, que es el otro bloque geopolítico más importante en el mundo, o que está en vía de ser el más importante, porque por el tema primero de distancia y el tema de comercio. Ya lo mencioné en otro video, que nuestro comercio con los BRICS es efímero. Con el que más comerciamos de esos 5 es con China y es menos del 3%, pues no tenemos bases comerciales para comerciar con ellos. Temas ideológicos, tal vez un poco sí con Brasil, por ejemplo, tiene una relación muy buena Lula da Silva con Andrés Manuel, ahora veamos con Sheinbaum a ver cómo se relacionan, pero realmente donde le tenemos que apuntar y donde nos dan nuestras bases, nuestro contexto, y como ya lo ha dicho el presidente, es a mejorar nuestras relaciones con Estados Unidos y pues tener más peso de negociación, buscar la forma de tener más peso de negociación a la hora de ver los tratados, los contratos con Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el reto concretamente respecto al TEMEC? ¿Cómo miras tú el TEMEC ya? O sea, ¿cómo miras qué debemos aspirar o a qué debemos aspirar como país en esta renegociación?
No sabría decirle, profe, la verdad es que porque soy muy realista, pues yo no me tiendo a Pero, ningún bando, pues, pero es pero que... optimistamente, Ah, o sea, conociendo que el tratado tiene una función estratégica para el desarrollo económico de México, lo ha tenido en los últimos 20, 25 años, pues no es nuevo. Lo lógico es que aspiremos a que el tratado siga provocando beneficios para nuestro país, como mexicanos eso deseamos. Pero es que no lo hacen, Por pues. eso, pero entonces, ¿a qué debemos de aspirar? Sentar a la mesa a De la Fuente, a Marcelo Ebrard, a todo el equipo que va a renegociar el TEMEC y no dejarse que nos coman el pastel, pues, o sea, decir, oye, yo no, si tú me pides cosas, por ejemplo, si me pidieras que te permita la inversión extranjera en el petróleo, eso no te lo puedo poner en la mesa. Si me pides que te dé más pastel de energía eléctrica, no te lo puedo dar. O sea, tienes que tener principios y límites puestos sobre la mesa. Eso sí es importante y creo que eso sí, el tema de los recursos estratégicos para la nación, eso creo que lo han hecho bastante bien con el tema del litio, se relaciona mucho porque no se va a dejar a concesiones o que venga una empresa privada a explotarlo, una empresa estadounidense no lo va a hacer una empresa estatal mexicana, pues en ese aspecto creo que México es bastante, tiene la tendencia de mantenerse fuerte con los recursos estratégicos para la nación, los maneja el Estado. A excepción creo que del agua, hay un tema ahí en el sur con Coca-Cola que está un poco extraño, pero pues sí, si podemos ir a una línea que tampoco tenemos mucho peso de negociación con Estados Unidos por la economía que es mantener los recursos estratégicos que los maneje el Estado y no empresas extranjeras, el petróleo, el litio, el carbón, el hierro, etcétera. Pues. Mira, yo lo podría, si me preguntaran a mí, yo a mi juicio, pues debería haber al menos unos 4 principios básicos. Uno, mantener los beneficios que ya están firmados en el TEMEC, mantenerlos. O sea, mi objetivo como equipo negociador es no bajarle de esos beneficios. Ese es uno. Segundo, poner los límites que ya acabas de hablar ahorita. O sea, decir, oye, no te puedo permitir, si tú me estás queriendo que te dé acceso a llevarte recursos naturales, trátese de petróleo, trátese de litio, trátese de... No te puedo permitir en los recursos estratégicos permitir que te los lleves. Entonces, ese sería el segundo principio. El tercero tendría que ver con la cuestión de la mano de obra o la parte que se relaciona con la migración. México ahí debería de aspirar a que haya un capítulo en el TEMEC que trate el tema de la migración. Porque si queremos dar un paso más, una versión 3.0 del TEMEC o del tratado, tendríamos que buscar un capítulo de la parte migratoria. O sea, ¿a qué debemos de aspirar? Pues primero, que legalicen a los 5 millones o 6 millones de mexicanos que están en Estados Unidos, que son ilegales y que los tratan y que los denigran y que los marginan y que les dan los peores trabajos y les pagan una miseria comparado con los salarios de ellos. Pues. Entonces yo creo que tendríamos que aspirar a defender los derechos y los intereses, digamos, de los connacionales que ya residen allá. Entonces habría que buscar incluir algún mecanismo, algo que permita, digamos, sin pelearnos, presionar para que se camine en esa política migratoria. Creo que ese es un principio que deberíamos de sentar en el tratado. Y un último, un 4, porque dije que eran 4, tendría que ver la cuestión de la seguridad. O sea, no permitir que ellos, como dice Trump, vengan y se metan y maten a los malosos y se los lleven y como Jamás. si... No, porque ya sería permitirles que te metas a mi soberanía nacional y si te permito eso, pues ya te puedo permitir cualquier cosa, pues. Como si yo permito que lo hacen, ¿no? bueno, pero no lo hacen así tan abiertamente, pues. Sí. Entonces yo creo que al menos esos principios deberíamos de aspirar que se den en la renegociación que viene para 2026 del TEMEC. Sí. Yo, sobre el TEMEC, que no es un tema del que yo sea un gran experto, pero en este caso me parece que va a ser una negociación muy complicada. Por Estados Unidos le gusta el TEMEC, mientras México ha sido un país dócil, sin industria y sin una inversión importante en temas tecnológicos. Ahora, el tema de los autos eléctricos y el tema de los semiconductores mete presión muy fuerte para la negociación y se tiene que balancear eso. Porque para Estados Unidos, el mantener un tratado de comercio
sí, y renovarlo y darnos más beneficios todavía a nosotros, lo que él termina pasando es que le da entrada a los otros chinos, le da entrada a toda esa presión que termina afectando directamente económicamente. Entonces, va a ser una negociación complicada y turbulenta. Por eso mismo entiendo la expresión de algo. No sé, la verdad no sé ni cómo puede estar, porque está cambiando mucho el país y está cambiando mucho el mundo. Bueno, para no extendernos, porque no sé si tengas algo más en el tintero, ya estamos sobre los tiempos, no queremos hacer muy largo el video, temática hay para mucho más y claro que lo tenemos, Aldo, tenemos mucho que platicar y tenemos mucho que decir también, Jorge. Simplemente reiterarles pues que hay muchas cosas que están apenas en planeación, por ejemplo, todas las 100,000, el 1,000,000 de viviendas que se piensan construir, por ejemplo, en la planeación está contemplado, eso va a generar muchísimos empleos y muchísimo efecto multiplicador en la economía. El crear universidades nacionales, por ejemplo, escuché que se van a la universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, que ya existen en la Ciudad de México, se van a extender por todo el país. Para el próximo ciclo piensan abrir Tijuana y creo que Coatzacoalcos, Veracruz, o no sé qué parte de Veracruz, van a abrir esas dos universidades y paulatinamente van a ir poniendo sedes en todo el país. Hay mucha inversión en puertos, en infraestructura hidráulica, en trenes, ni se diga, en aeropuertos, en carreteras, en cruces fronterizos, en la agencia que ya decías, o sea, hay muchas cosas en el tintero, pues obviamente pues no se puede abordar todo, pero lo iremos abordando poco a poco en otros videos. Pues le agradecemos, gentil auditorio, que nos sintonice, le recomendamos ahí, o le pedimos, le solicitamos que nos recomiende, el canal, perdón, que le dé like y pues que se suscriba si es que no lo está. Gracias, Aldo, y gracias, Jorge, y pues nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Adiós, producción.